la cirugía y que son para ustedes, para que ustedes se pongan más buzos, más que les llame más la atención la cirugía, y es la introducción a la exodoncia. Permítanme. Ok, entonces vamos a iniciar. Vamos a ver. Vamos a presentar. Algunos no se vayan a afligir, ya les puse el corto que vamos a hacer. Acuérdense lo que habíamos hablado, que el corto, si la semana fue pasada, ¿cómo se llama? El virtual se hizo para el grupo 2, ahora va a ser para el grupo 1. El presencial es para los que no lo han hecho, que es el grupo 2 para el día de mañana. Estamos. Por favor, fíjense en las cosas que yo les doy, que les digo. Eso me dice a mí que ustedes no están poniendo atención a las cosas que les estoy diciendo. Yo me tomo el tiempo necesario para decirles, hey, hagan esto, vamos a hacer esto, ¿sí? Yo no me molesta que me pregunten, lo que pasa que ya saliendo de aquí yo tengo que hacer un montón de cosas y no les puedo contestar en su momento. Algunas veces puedo y algunas veces no, entonces por eso es que es mejor que todo quede claro a la hora de estar dando la clase. Les decía también de los segundos avances. Ya los segundos avances tenían que estar ya con nosotros y no me han dicho absolutamente nada. Algunos cuantos han llegado, pero faltan otros. Así que por favor pónganse las pilas en sus segundos avances. Recuerden que el trabajo de investigación vale el 10% de su nota de área final. El área final vale el 40%, 10% ¿cómo se llama? Los cortos, 20% el examen y 10% la nota de su trabajo de investigación. Así que no, pónganle empeño, por favor, a eso. Estamos. Vamos a ver, permítanme. Quiero ver, está la clase. ¿Está? Vamos a empezar a hablar la introducción a la exodoncia. Una de las cosas que marca la cirugía bucal es la exodoncia, ¿sí? La exodoncia que se implica, o el concepto es el poder hacer la extracción de un diente. Hay varios tipos de exodoncia, pero para llegar a la exodoncia ya más o menos empezamos a hablar de las técnicas anestésicas, cómo funcionan, ya empezamos a hablar de la anatomía, ya hablamos del nervio trigémino, ya estamos hablando que necesitamos colocar algo que me ayude a poder realizar la extracción, y es quitar el dolor en mis pacientes. El manejo del dolor con analgésicos y antiinflamatorios también ya lo vimos. Esto es una secuencia, ¿sí? Entonces, vamos a hablar que Reyes Centeno en 1973 decía que la exodoncia, todos los movimientos deben de ser efectuados con tal sincronización y armonía que el conjunto de ellos forma un tiempo único cuya resultante es la extracción dentaria. Lo decía un cirujano en 1973, y hoy por hoy es algo que se viene haciendo y que se mantiene. Nosotros estamos actualizándonos a cada momento, Sin embargo, esto no cambia, porque vamos hablando que son muchos movimientos, y a eso es lo que nosotros le llamamos tiempos operatorios de la cirugía bucal, tiempo operatorio de la exodoncia simple, tiempos operatorios de la exodoncia abierta. Son diferentes porque son otros movimientos que se añaden. Sin embargo, todos deben de ir
en una sincronización como tal. Todo debe ir en un conjunto en forma de un tiempo único, cuyo resultante es la extracción dentaria. Ahora, las técnicas para realizar las extracciones hay. Tenemos la exodoncia simple. ¿Cómo vamos a hacer la exodoncia simple? La exodoncia simple se puede realizar con forceps, con elevadores, con periostótomos. Está la exodoncia abierta, que es una extracción complicada en el cual nosotros tenemos que levantar o realizar un colgajo, ostectomía, llamado al hecho de estar quitando hueso, y la odontosección. En la odontosección se llama aquel principio que dice: divide y triunfarás. ¿Qué significa eso? Dividir y triunfar es realizar extracciones mucho menos traumáticas y que pueden en algún momento ser complicadas, pero al dividir la pieza yo estoy realizando una buena extracción. Y está también la exodoncia del diente retenido. Del diente retenido casi siempre son cordales, pero no solo pueden ser cordales o terceras molares, ya sea superiores o inferiores. Puede ser un canino retenido, puede ser incisivos retenidos, puede ser equidiente. Lo único que en porcentaje, uno de los más grandes es las terceras molares inferiores, y le siguen los caninos, ya sean superiores o inferiores. Primero tenemos que conocer algunos que se les olvida todavía esta anatomía que nos va a servir para siempre. Esta anatomía que nos va a saber entender cómo es el proceso. Diente, sus raíces, la pulpa, el ligamento periodontal, cemento, esmalte, dentina, la encía propiamente dicha, la pulpa, la corona y la raíz y el hueso. ¿Qué? No es lo mismo un hueso maxilar, no es lo mismo un hueso en mandíbula. Ya saben ustedes que el hueso mandibular es mucho más compacto, es más denso. No así el, ¿cómo se llama? El hueso maxilar, que es más esponjoso, es más suave, se puede, ¿cómo se llama? Es más, hay una palabra que se ocupa para los metales, ¿verdad? Que es la ductilidad, podríamos decirlo así. Necesitamos saber todas las estructuras. Necesitamos conocer qué es lo que tiene cada diente, dónde está, qué es lo que hay en su radiografía panorámica. Tenemos que saber cómo están las estructuras, conocer. Eso es importante. ¿Sí? ¿Verdad? Necesitamos ampliarnos. ¿Qué es esto? Por ejemplo, ¿quién me dice qué es esto? Creo que es el lóbulo de la oreja, doctor. Creo. Eso, ajá, el lóbulo de la oreja, ¿verdad? ¿Y esto qué es? El canal mandibular. El canal o el conducto mandibular donde está o donde pasa el nervio dentario inferior. ¿Sí? Tienen que conocer en el examen clínico, ustedes ponen lo clínico. ¿Qué es lo clínico? Todo lo que ustedes miran en el paciente en la boca. Eso es lo clínico. El doctor les hablaba de cómo llenar la ficha de exodoncia. Y a algunos se les olvida rapidito, ya en enero que van ustedes a entrar a la clínica, ya no saben. Se les olvidó completamente. Y dice, examen clínico, examen radiológico. Pero se va a hablar específicamente de las piezas o de los procedimientos quirúrgicos que nosotros vamos a realizar. ¿Estamos?
la condensación, si hay áreas radiopacas y áreas radiolúcidas que tengan que ver con el procedimiento quirúrgico. No es que esto no va a ser un diagnóstico bucal, no es un diagnóstico de toda la boca, es un diagnóstico del área donde yo voy a realizar mis procedimientos quirúrgicos. Estamos. Se observa aquí el foramen mentoniano, miren, apical de la pieza 3-5, ¿sí? A este lado se mira apical de la pieza 4-4, ¿ok? Las condensaciones, las órbitas, el tabique, el piso de la boca, ¿sí? Son varias estructuras que nosotros tenemos que ir viendo y saber dónde están. Si yo conozco la anatomía, si yo conozco cómo está compuesto mi cavidad bucal, a mí se me va a hacer más fácil realizar mi procedimiento quirúrgico. Ya tenemos también las radiografías periapicales. Las radiografías periapicales son un instrumento importante en mi extracción. Es súper importante. No podemos dejar de lado las radiografías periapicales. De hecho, aquí en cirugía, estuvo un tiempo que no podíamos utilizar los rayos X, pero ahora sí ya los podemos utilizar. Así que para cirugía yo pido radiografías periapicales. Ya cuando quiero ver otra área un poco más amplia, entonces yo pido una radiografía panorámica. ¿Ok? Sí, vamos a ver a esta pieza, qué es lo que le ven. ¿Cómo miran esta radiografía? ¿Quién me la describe? A veces siento como que estoy hablando con mi pantalla de la computadora y nadie dice nada, absolutamente nadie. Vamos a ver, Ivonne Peña, ¿cómo mira esta, qué me describe en esta radiografía? Joana Peña, a la 1, a las 2, a las 3, no está. Vamos a ver, Fátima Peña. Vamos a ver, Fátima Peña. Fátima Peña. A la 1, Fátima Peña. A las 2, Fátima Peña. A las 3, no está Fátima Peña. Vamos a ver quién otra más. Vamos a ver, quiero ver. Aquí tengo la lista. Vamos a ver, Pablo. ¿Cómo describís esta radiografía, Pablo? ¿Me escucha, doctor? Sí, te escucho. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Mire, Ajá. yo creo que hay un nivel de hueso muy bajo, está por encima del diente. ¿Qué más? ¿Cómo describís? ¿Cómo describís? ¿Qué ves? Describímela. Yo no te estoy preguntando qué tiene. Yo no estoy diciendo que me diagnostiques. Describime qué ves. Vale. Veo los dientes y creo que no tienen corona, el de la izquierda. No hay una corona. Tienen endodoncia. Tiene endodoncia. Ajá. El de la derecha. Veo una área radiopaca, ¿verdad? Una área radiopaca. Ajá. Hay una área radiolúcida en la corona de una pieza. ¿Qué más ves? Vamos a verle, vamos a dar otra chance. Ezequiel, ¿qué mirás, Ezequiel? Está viendo que Espérame, Ezequiel, Ezequiel, permíteme. Créanme que a la gente que me contesta, me voy a acordar de ellos cuando haya una nota. Porque yo no solo voy a estar dando aquí la clase para un montón de gente que puede hacer que le interese o no le interese.
Así que por favor, yo lo voy a tomar, yo tomo muy en cuenta cuando pregunto y me contesta. Ajá, Ezequiel. Estaba viendo que había la tabla ósea está reducida, está la endodoncia. Entonces, eso podemos decir que hay una pérdida ósea, ¿verdad? Hay una pérdida ósea, ¿qué más? Estaba viendo también si es que está necrótica la otra pieza, la que adyacente. Que está necrótica. ¿Y eso cómo lo ves radiográficamente? Que esté necrótica. Está por los puntos que tiene radiolúcido, que tiene donde tendría que estar la raíz. ¿Aquí hay puntos radiolúcidos? No, en la parte de la corona. No, eso no te indica que la pieza está necrótica. Vale, pero ahí vamos, más o menos. Vamos a ver, espérame, voy a preguntar a otra gente. Virginia. Hola, doctor. Hola, Virginia, ¿cómo vamos? Bien, aquí. Vale, dígame, ¿qué otra cosa mira usted? Yo no le estoy diciendo que me diagnostique, yo solo dígame que mira, eso es lo que yo quiero. En la pieza adyacente, en la que estaba diciendo ahorita, en la que estaba mencionando Franklin, en la parte de la corona también se ve una zona radio opaca y ¿aquí? También veo, Aquí. ajá, ahí. ¿Qué más ve? En la parte de la corona y raíz, lo que estaba mencionando Franklin, yo podría decir, no sé, pienso, que puede ser que tenga conductos obliterados, por lo cual se mira así radiolúcido. Sí, se miran bastante obliterados los conductos, ajá. ¿La forma de las raíces son convergentes o son divergentes? Convergentes. Convergentes. ¿El espacio del ligamento periodontal se nota o no se nota? No está reducido. Está un poquito reducido. ¿Y aquí, en la otra pieza? No se ve. No se mira. Ajá, son cosas que entonces nosotros vamos a ir viendo poco a poco. Estamos. Gracias, Virginia. Gracias a los que contestaron. Vamos a ver esta otra. Laura Calderón. ¿Qué mira usted, Laura? No le pregunto qué diagnóstico me da. Lo que le estoy preguntando es qué mira. ¿Cómo describe esta radiografía? Hola, buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Laura. Dígame. Veo como que hay una prótesis, no sé, porque que los une, pero falta una pieza. Ah, ok. Ajá, mira usted una prótesis. Ajá. ¿Qué más? Pero hay como, no sé, el hueso no está como parejo, no sé cómo decirlo. O sea, se ve. Ajá, se mira una destrucción ósea, pérdida ósea. Ok, ¿qué más? La laminadura discontinua, el ligamento. Laminadura discontinua, ajá. ¿Verdad? El ligamento frontal, ¿cómo lo mira? Se ve reducido, o sea, como... Se mira reducido, ajá. ¿Qué más? Hay pérdida ósea, ¿verdad? Estos podrían ser restos radiculares de la pieza que estaba por acá. ¿Qué más? ¿Cómo están las raíces? Están como la pieza anterior que mencionó Virginia, que están convergentes también. Ok. Vamos a ver, Nidia Lisbeth, ¿qué es lo que ve usted? Buenas tardes, doctor. Se ven como restos radiculares. Ajá, ¿qué más mira? La irregularidad de la tabla ósea. Ajá. Tabla ósea irregulares. Está, ¿cómo se llama? Mesializada la pieza. Ok, aquí no tengo mucho de cómo ver si es... Lo más probable es que sean piezas inferiores por cómo está la radiografía. Ok, entonces, para iniciar, para hacer una extracción, por ejemplo, necesitamos ver o necesitamos que nosotros podamos identificar, nosotros podamos ver lo clínico, nosotros necesitamos ver lo radiográfico, que veamos cada una de las partes, qué es lo que está pasando, y hacemos eso, describirlo. Ahora ustedes ya tienen ya un concepto, una pérdida ósea vertical, una pérdida ósea horizontal, espacio de ligamento periodontal aumentado o disminuido,
mesialización de la pieza, presencia de restos radiculares, y un montón de ¿cómo se llama?, de cosas importantes que se pueden ver radiográficamente. Aquí está, esta es otra panorámica. Miren cómo están las, ¿cómo se llama?, las cordales, las molares superiores, la 1.8, la 2.8, todavía están en encía, ¿sí? Están retenidas, ¿ok? Miren, es la divergencia que tienen estas piezas. Cordales son molares, terceras molares inferiores, en este caso es la 3.8, ¿sí? Y se mira que están sobre o pasan entre el conducto del dentario. Cuando yo veo esto, miren cómo está esta raíz. Esta raíz está dilacerada, la raíz distal. ¿Sí? Entonces eso puede, ¿cómo se llama?, significar que en algún momento yo pueda dañar mi nervio, el nervio dentario, a la hora de la extracción. Y entonces, ¿yo qué hago en este momento? Yo lo que pido es un TAC. Ya más o menos hablaba el doctor Vargas en la clase de evaluación del paciente, toda la cantidad de exámenes que yo puedo dejar. Radiografías panorámicas, TAC, que es una tomografía, ¿sí? Que mira y cabal me está viendo tejidos blandos. Es específica, que yo puedo ver tejidos blandos en mi tomografía axial computarizada. Es lo que es el TAC. Nosotros le llamamos CONVIN. ¿Ve? La manera de cómo están estas piezas para yo hacer aquí también en la 4.8, cómo voy a reducir, cómo yo voy a hacer mi colgajo, la cantidad de hueso que puedo cortar, realizar una odontosección de la pieza. Esto es un panorama. No siempre yo voy a necesitar una radiografía panorámica. No siempre. Sin embargo, hay circunstancias en las que yo pido un examen extra. Entonces digo yo, voy a necesitar una panorámica. En este caso yo también pediría un TAC para ver cómo va la posición, si pasa entre las, ¿cómo se llama?, entre las raíces. Si no pasa en medio de ellas. La literatura dice que cuando esta línea, aquí está la línea inferior del conducto, y cuando la línea superior del conducto pasa, la literatura dice de que no me está dañando o la probabilidad de hacer una parestesia del nervio dentario inferior es muy mínima. Eso es una cosa importante. Sin embargo, yo dejo el TAC para hacer mis maniobras quirúrgicas y no dañar al nervio dentario. Aquí está el TAC. Esta es la tomografía. Miren qué diferencia de esta pieza a esta. Aquí ya veo específicamente. Aquí ya veo que mi pieza no está cubierta totalmente por hueso. Vean la dilaceración de esta raíz. Eso me va a llevar a una complicación. Este puntito rosado es donde pasa el nervio dentario y en ningún momento lo está tocando. Es más, ahora ya vienen las lecturas de cómo son estas radiografías y dice, tiene que tener cuidado, pasa a 3.5 milímetros del dentario. Entonces todas esas cosas me sirven ¿para qué? Para que yo pueda llevar una buena, ¿cómo se llama?, estrategia, pueda hacer yo un buen plan de tratamiento, pueda hacer una buena cirugía para no dañar el dentario. Pero mi paciente debe de estar, ¿cómo se llama?, informado de que podría pasar. Hay una técnica de extracción que se llama coronectomía y lo que se hace es cortar aquí toda la corona para no dañar ¿cómo se llama?, mi nervio dentario. Se corta todita la corona. No tengo que dejar absolutamente nada de esmalte.
las muy raíces. En algún momento, ¿qué pasa? Estas raíces empiezan a moverse y yo no daño a mi nervio dentario. Empiezan a moverse y yo ya programo la segunda cirugía para poder hacer. Eso es cuando de verdad se compromete con el nervio dentario. Pero si no, pueden hacerse técnicas correctas, técnicas quirúrgicas que me ayuden a no hacer daño al nervio dentario. ¿Estamos? Doctor, Dígame. siempre se clasificaría esa como una exodoncia abierta. Esto es una exodoncia abierta, pero ya sabemos que es una exodoncia de una pieza retenida y que es complicada. Pero se llama exodoncia abierta porque tú abrís un colgajo, nosotros decimos levantamos el colgajo, ya vamos a verlo más adelante, y por eso es una técnica abierta. A la extracción simple, algunos le llaman extracción cerrada, porque no están haciendo el uso del levantamiento de colgajo. Aquí vemos el TAC y vamos a hablar de las indicaciones de la exodoncia. Las indicaciones de la exodoncia son según su patología dentaria, según la patología periodontal, está por motivos protésicos, motivos estéticos, ortodónticos. A los que tienen ortodoncia, por ejemplo, les dicen hay que sacar las 4 premolares, la 1-4, la 2-4, la 4-4, la 3-4. El ortodoncista manda una referencia firmada y sellada como tal para realizar las extracciones de estas piezas, que le van a ayudar a él a hacer sus movimientos ortodónticos, ¿verdad? Que son los dientes temporales persistentes, dientes supernumerarios, primeras premolares, lo que estábamos hablando. En cuanto a la patología dentaria, por ejemplo, hay una presencia de un tumor que es benigno, pero se comporta como maligno, y es el caso del ameloblastoma. ¿Ok? El ameloblastoma es un tumor que afecta grandemente. ¿Y qué es lo que hay que hacer con eso? Es la, ¿cómo se llama? La reducción de la parte dañada de la mandíbula. En estos casos, algunas veces tienen que ser cirugías bien radicales y quitan la mitad de la mandíbula, por ejemplo. La patología también dentaria, destrucción coronaria total o parcial por caries, caries radiculares o reabsorción externa radicular, la enfermedad periodontal, ¿verdad? Una enfermedad periodontal avanzada donde hay pérdida avanzada de hueso, ya sean pérdidas horizontales o pérdidas verticales, donde ya las piezas están bailando, se les dice así comúnmente, que ya no hay un área donde ellas se puedan retener, van para afuera, y va lo mismo, una pérdida ósea extensa, que se da bastantes veces en una enfermedad periodontal avanzada, una lesión de Furca grado 4, no se puede salvar la pieza, va para afuera, movilidad dentaria grave, ¿verdad? En piezas que ya son la enfermedad periodontal y la pérdida ósea es tan grande que los dientes son móviles, entonces hay que sacarlos, hay que quitarlos, hay que extraerlos. ¿Por qué? Porque el tratamiento ya no se puede hacer un periodontal, ya no se puede hacer colocar hueso, no se puede poner una membrana para mantenerlas más en boca, porque están a un nivel tan avanzado que hay necesidad de hacer la extracción dental. Motivos protésicos, dientes demasiado extruidos y dientes demasiado inclinados, hay que extraerlos. Algunas veces esos dientes hay que evaluarlos muy bien, pero pensando en la rehabilitación de esas piezas. Si yo veo que aunque esté inclinado, todavía es una pieza que me puede servir de pilar, lo puedo hacer. ¿Ok? Al final estas son indicaciones de exodoncia que son relativas, no son absolutas. ¿Ok? Porque ya no me vayan a venir a decir usted, es que tiene caries la pieza, la voy a quitar.
qué tipo de caries es la que tiene. Porque hay piezas que aunque tengan una caries bastante grande, todavía se pueden mantener en boca. Hago una, ¿cómo se llama? Una cirugía de alargamiento de corona, hago una endodoncia y esa pieza puede estar tranquilamente en boca y me puede servir para prostodoncia. Entonces, hay que saber en qué momento yo puedo hacer una extracción y la indicación tiene que ser, pues como les digo, no pueden ser completamente absolutas o indicaciones relativas de exodoncia. Motivos estéticos, dientes supernumerarios, dientes ectópicos, a veces, bastantes veces, en los pacientes que han perdido sus piezas prematuramente, a la hora de la salida de sus dientes permanentes, los dientes salen por otro lado. Entonces, algunas veces también los pacientes no tienen cómo pagar un tratamiento de prostodoncia como tal y que les dé un bienestar estético. Entonces dicen, no, mejor quíteme ese canino porque yo no tengo dinero para ponerme ortodoncia, no tengo dinero para ponerme un puente y se me ve muy feo. Mejor voy a ahorrar, después me voy a poner un puente y quíteme. ¿Ok? Los motivos ortodónticos temporales persistentes, dientes supernumerarios, las primeras premolares para ganar espacio. Eso va a depender de quién vaya a hacer la ortodoncia, porque no siempre se quitan las primeras premolares. No siempre. ¿Verdad? Eso depende de cómo lo vea el ortodoncista o del que vaya a realizar los movimientos. Anomalías de la irrupción, dientes incluidos o retenidos asociados a quistes o tumores. Casi siempre, por eso es que cuando estamos quitando las cordales, hay que hacer un buen curetaje, porque ¿cómo se llama? El órgano dental, ahí tiene una, ¿cómo se llama? Una capa que se hace, donde viene la vaina epitelial de Herwitz. ¿Se acuerdan ustedes más o menos allá de la, ¿cómo que se llama esto? De la embriología, de la cavidad oral. Entonces esta vaina epitelial de Herwitz tiene características interesantes. Una de ellas es que sus células se pueden cambiar y en algunos casos pueden malignizarse. Decía un patólogo maxilofacial, Chapín, yo lo escuché hace 10 años o más de tiempo, quizás unos 15 años, y él decía que toda extracción de cordales impactadas o retenidas habría que mandar a hacer biopsia a esos sacos. ¿Por qué? Porque como hay tanta célula indiferenciada que se puede malignizar. Motivos socioeconómicos, yo lo que les decía aquí, por ejemplo, no es que ustedes van a convencer a los pacientes, no los van a convencer, mire, quítense los dientes porque les sale más barato, no. Eso es que el paciente diga, mire doctor, fíjese que yo ya analicé y no me alcanza, no puedo pagar el fijo, soy pobre, yo vivo vendiendo en las calles, no alcanzo a comprar esto, no alcanzo a comprar lo otro, y a mí doctor, hacerme esa endodoncia que cuesta $100 me cuesta mucho. Y después de la endodoncia le voy a decir yo, hay necesidad de colocar un poste o no y colocar la corona. El paciente puede decir, no, yo no puedo doctor y mejor me voy a sacar el diente. Pero traten de convencerlo de que no se lo quite. Nosotros los odontólogos estamos para salvar piezas. ¿Ok? Eso grábense. Hagan lo posible de mantener piezas en boca hasta donde ustedes esté su alcance. Sin embargo, van a encontrarse en el camino muchas personas que no, por el factor económico, y al final hay que extraer la pieza. Tratamiento pre-radioterapia, pues las piezas que están en mal estado, por ejemplo, con enfermedad periodontal, pérdida avanzada de hueso, movilidades, focos de infección, pues hay que quitarlas, porque si no, los efectos que me pueden ahí se puede convertir en una osteonecrosis o radionecrosis. Traumatología dentomaxilar, dientes dentro
del trazo de fractura. Por ejemplo, cuando hay fracturas de los maxilares, del maxilar inferior, que hay fractura de, entonces ni modo, hay que hacer la resección de los maxilares y las piezas tienen que irse. En el caso de este ameloblastoma, con piezas y todo se va. Dientes con fracturas verticales, corona raíz, esto le pasa a los pacientes que solo se realizan en la endodoncia y no se colocan su corona. Estas piezas se fracturan y hay que quitarlas. Por eso, la mayoría de piezas, cuando han perdido o son debilitadas por más de 2 paredes, deben de colocarle sus coronas. Y si ya tiene un tratamiento de endodoncia, debe de colocarle sus coronas completas. Si no, esta pieza se va a fracturar y al final el paciente gastó bastante dinero en la endodoncia y va a tener que extraer la pieza. Dientes afectados por tumores o quistes, depende de la cercanía, del análisis histopatológico, del grado de malignidad, del avance que tenga, todo eso es importante. Dientes afectados por granulomas o quistes radiculares con pérdida de soporte óseo severo, hay que quitarlos. Contraindicaciones de la exodoncia. Estas son también contraindicaciones relativas. No son contraindicaciones absolutas. Doctor, ¿Qué manda? ¿puede pasar la diapo anterior, por favor? Vaya, si se queda, vaya a ver el libro de Cosmegay, que es el capítulo 4, el capítulo 5, el capítulo 6, el capítulo 7 y el capítulo 8. Estudie y ahí va a estar. Gracias, doctor. Vaya. Solo veo a alguien que me ha mandado mensaje al ¿cómo se llama? Al chat, permitan. Doctor, tiene apagado el micrófono. Esto que les decía son contraindicaciones relativas. Cuando existe un proceso inflamatorio agudo, esto dice que es discutible. ¿Por qué? Porque muchas veces este proceso inflamatorio agudo lo está dando la pieza que yo voy a quitar. Y si yo quito esta pieza, se va a acabar ese proceso. Por eso dice ahí discutible. Depende de los casos, depende de cómo esté el paciente, si el absceso es demasiado grande, si no hay apertura, todo eso tiene que ver. Entonces, ahí incluye en este proceso inflamatorio agudo algo con los anestésicos locales. ¿Qué es? Alguien que me lo diga, ya le voy a decir yo quién me lo va a decir. Rebeca Calderón, dígame, ¿quién tiene que ver los anestésicos locales o colocar una técnica anestesia en un proceso inflamatorio agudo? ¿Cómo está relacionada? Rebeca Saraí a la 1. Aquí estoy, doctor. Rebeca Saraí a las 2. Aquí estoy, doctor. Ah, ok, dígame. Eso ya lo vimos. ¿No sabe? Los anestésicos locales son vasodilatadores. ¿No tiene que ver eso? ¿No? ¿Qué tiene que ver ahí? ¿No sabe? No, no sé. Ok. Gabriela Arévalo. Gabriela Cecibel Arévalo. A la 1.
Gabriela Cecibel a las 2. Gabriela Cecibel a las 3. No está. Yesenia Cornejo a la 1. Yesenia Cornejo a las 2. Aquí estoy, doctor. Ajá, Pero se está despertando. Ah, dígame. ¿Qué tiene que ver? No recuerdo, doctor, no recuerdo. No recuerda, y acabamos de ver la clase de anestésicos y no se acuerda. No ha estudiado para el corto de mañana. Vamos a ver, Camelín. Dígame algo. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Camelín. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Gracias a Dios, bien. Dígame. Creo que tiene que ver porque, digamos, si es una infección y es aguda, el pH estaría demasiado... Eso, vaya, la felicito, aunque sea uno me contestó. Eso. Recuerden que en los procesos inflamatorios el pH de los tejidos es ácido. Y con lo que vamos a tener un poquito más de problema es con que llegue a ser su eficacia o llegue a ser su acción el anestésico local. Punto. ¿Sí? Ahora, si es un absceso que el paciente no puede abrir la boca, que está determinado, obviamente allí yo no puedo realizar la exodoncia. ¿Sí? Estamos, presencia de tumores malignos bucales, gingivoestomatitis ulceronecrótica y herpética, quiere decir que aquellos pacientes que traen lo que nosotros comúnmente llamamos fuego en la boca, no los pueden ver. No se puede. Esos pacientes, yo le digo, mándelos para su casa y cítelos de nuevo en otro día, en otra ocasión, en otro año, para poder trabajarles porque no les van a poder trabajar. Tratamiento por radioterapia. Hay un protocolo. Tengo que saber cuántos Gray se han colocado de radioterapia, cuántas sesiones han sido de radioterapia. Necesito saber todo eso. Dependiendo de la cantidad de Grays que el paciente ha recibido, yo así puedo verlo hasta realizarle una extracción después de 10 años. Después de 10 años. Igual, pacientes que toman bifosfonatos. Los bifosfonatos son inhibidores de los osteoclastos y estos yo tengo que seguir un protocolo para estos pacientes que toman bifosfonatos. Pacientes que se les ha dado quimioterapias. Tengo que saber qué medicamentos le han dado en la quimioterapia para poder ver yo qué es lo que procedo a hacer o a realizar. Alteraciones sistémicas no controladas o descompensados. Indica que pacientes diabéticos, pacientes hipertensos no controlados, pacientes con una enfermedad sistémica que no está controlada o está descompensado el paciente, no lo puedo ver. Incluye a estos, a los pacientes diabéticos, a los pacientes con insuficiencia renal grave o sometidos a diálisis, porque debo de tener un protocolo para ello. Casi siempre los pacientes sometidos a diálisis o con insuficiencia renal grave, estos pacientes están tomando anticoagulantes. Lo más probable aquí en El Salvador lo que estén tomando es warfarina, pero yo debo de realizar traslapes. Cambio la warfarina y pongo heparina, y la heparina se la doy un día antes, el mismo día y un día después, y luego sigue con la warfarina, pero yo tengo que hacer exámenes de laboratorio. ¿Cuál es el examen de laboratorio? Los INR. El INR no puede ser más de 2.0. Si el IRN me sale elevado, yo no puedo manejar a ese paciente, no puedo hacer las exodoncias. Pacientes inmunodeprimidos, pacientes con VIH. Si el paciente está con sus linfocitos T por debajo de 200, yo no puedo trabajarle a ese paciente. No es que no le pueda trabajar a un paciente VIH. Lo que me hago es, lo mando con el inmunólogo y él se va a encargar de restablecerle y ayudar.
Pacientes con cardiopatías, anginas de pecho, arritmias, braquidirmias, taquicardias, pacientes con infartos o historias de infartos del miocardio, pacientes con bypass, pacientes con marcapaso, pacientes que han sufrido endocarditis bacteriana. Son contraindicaciones relativas. ¿Por qué? Porque si el paciente está bien y si luego de enviarlo a donde el especialista ya me lo manda controlado, pues yo hago la extracción. Estamos. Es bien importante y me paso dando riata aquí arriba en las clínicas diciendo, por favor, jóvenes, siéntense. Siéntense. Yo sé que los bancos de aquí no son los más cómodos en cuanto a ello, pero es necesario. ¿Por qué? Porque así yo tengo posturas. No es lo mismo ver un paciente 1 al día que ver 10 pacientes al día. No es lo mismo ver 2 pacientes al día que ver 20 pacientes al día. Y lo van a ver ustedes o van a entrar en eso cuando estén en su año social. ¿O qué pasa si alguno de ustedes les gusta trabajar en salud pública y se quedan en el Ministerio de Salud? Tienen que ver 18 pacientes, 15 pacientes. Y la posición del cirujano del paciente es importante. Para trabajar en maxilar superior, debe de estar el paciente en un ángulo de 30 grados en la cabeza y un poco levantado los pies. Esto casi no se cumple, lo de los pies. Solo cuando hay ciertas ocasiones que yo lo utilizo, por ejemplo en la posición de Trendelenburg, que yo lo ocupo cuando mi paciente está con X, que lo vamos a ver más adelante. Pero sí, tiene que estar en esta posición, un ángulo de 30 grados en la cabeza. Yo puedo ver a un paciente de esta manera cuando casi sentado. Hay unos pacientes que tienen el síndrome del... creo que se llama síndrome de... No lo recuerdo. De hecho, había una paciente de una estudiante que ella no podíamos ponerla así porque se ponía mal. Y entonces a ella le costaba esta posición. ¿Sí? Entonces, esta posición es la inicial, luego se va bajando. Estamos con esto. Todo esto está en el libro de Cosmic Guide. Ya les voy a dar los capítulos para que lo puedan ver. Posición del paciente. Exodoncia en el maxilar superior. El respaldo del sillón debe estar en un ángulo de 30 a 45 grados. El maxilar superior debe estar formando un ángulo de 90 grados con el tórax y el maxilar superior del paciente a la altura de los hombros del profesional. La exodoncia en el maxilar inferior. Del lado izquierdo, el sillón dental puede estar en ángulo recto. Y ahí sí puede estar casi acostado el paciente, la cabeza del paciente en el mismo eje de su tronco y debe estar a la altura de los codos del profesional y el sillón debe estar tan bajo como sea posible. Tan bajo como sea posible, no, porque no todos medimos igual. Algunos somos más altos, otros somos más pequeñitos y también va a depender, esta posición del paciente va a depender también de la posición del cirujano. En este caso van a ser ustedes. Ángulo, el lado derecho, un ángulo de 30 a 45 grados entre el respaldo y el asiento. El operador puede estar a las 12 de la tarde, ¿verdad? A las 12 del mediodía por detrás del paciente y en sillón en posición inferior.
Si se realiza en la región anterior, el sillón estará más elevado para permitir al odontólogo trabajar. Y otra cosa también aquí bien importante, se los hago saber. Cuando estamos trabajando, ¿cómo se llama? Cuando estamos trabajando en inferior, el paciente tiene que hacer su mejilla pegada a su pecho. Sí, vean, en este caso están trabajando en, ¿cómo se llama? En pacientes, aquí ya, este es un paciente, ¿sí? Y aquí le están, ¿cómo se llama? Trabajando en inferior. ¿Ok? En cirugía están trabajando por parejas. Uno trabaja un día, por ejemplo, aquí quiero ver, esta niña, es el operador, está trabajando a su lado derecho, ¿verdad? Y esta persona es la asistente. Al día siguiente, otra cosa que les quiero decir, a partir del otro año, ustedes para estar en el área de cirugía bucal tienen que traer uniforme verde. Ya no va a ser el uniforme azul para todos, sino que el uniforme azul para las demás áreas y el uniforme verde va a ser solo para las 2 semanas de cirugía. Puro sapito. Denme chance, permítanme.